Gracias por seguir ahí. Estamos le damos comienzo al panel del bloque 3, del campo a la góndola, y probablemente empecemos a hablar, como les decía también, de la góndola al campo, con esto de la trazabilidad que adelantábamos un poco en el primer panel. Vamos a hablar de producción sostenible del campo a la mesa con 3 empresas muy distintas, pero de un mismo rubro. Vamos a darle la bienvenida a Ariadna Soca, es contadora pública, trabaja desde hace 15 años en la cooperativa agrícola ganadera Los Molinos, asesora a la Gerencia General de Nuevos Proyectos en negocios, en comunicación, en calidad y desarrollo sostenible. Es la coordinadora del proyecto de implementación de un sistema de gestión de calidad para un grupo de productores agrícolas y certificación de 2 estándares de calidad. Bienvenida. Gracias, buen día. Estamos también con Tirso Gómez, que es de Mondelez, es líder de asuntos públicos y sostenibilidad en la compañía. Gracias, Tirso, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Y por último, Bruno Pescarmona es ingeniero agrónomo, es gerente de investigación y desarrollo agrícola y sustentabilidad para agronegocios dentro del grupo Arcor. Lo decíamos, 3 empresas de distintos tipos, con un eje en común, trabajan para producir alimentos en este mundo, cuyos consumidores, y ahí nos incluyo en definitiva a todos, han empezado ya a demandar algunas garantías, sobre todo lo vinculado al ambiente. Y así como le preguntábamos al panel del arranque de la mañana, esas primeras experiencias con tecnologías digitales, con agricultura de precisión, quiero que hagan el ejercicio de tratar de recordar de aquella primera vez que se les planteó como tema en sus trabajos, en las empresas para las que trabajan, o que sintieron que efectivamente, digo, capaz ya lo habían escuchado, pero dijeron, bueno, este debate está instalado y nos va a requerir acciones concretas. Si te parece, empezamos, Tirso. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La realidad, no sé si quizás me gustaría saber cuántos conocen a Mondelez, qué es Mondelez. Mondelez es una compañía internacional de alimentos que produce snacks de las marcas más conocidas en todo el mundo, como Oreo, Milka, Cadbury, Pepitos. En Argentina además tiene la planta Terrabuzzi, es dueña de la marca Terrabuzzi, con lo cual es una compañía que tiene muchos años trabajando en el rubro de alimentos y con un objetivo muy fuerte en sostenibilidad. Vos preguntabas cuánto hace, cómo empezó esto. La realidad es que si miramos para atrás, lo que nosotros encontramos es esto de alguna manera, todo lo que es el pensamiento de las compañías, un pensamiento positivo hacia el cuidado del medio ambiente, hacia el cuidado de los recursos, hacia una producción más sostenible, empieza de alguna manera incipiente a través de lo que antes se llamaba la responsabilidad social empresaria, ¿no? La responsabilidad social empresaria, visto en su término conceptual, tenía este sentido de operar de manera responsable y a medida que fue avanzando el concepto y a medida que se fue internalizando, que los consumidores, que todos los stakeholders fueron internalizando el concepto de sostenibilidad, el concepto fue tomando mucha más relevancia y mucho más valor. En nuestro caso particular, tomó tanto valor que a partir del año pasado se agregó como cuarto pilar de crecimiento de la compañía, con lo cual la sostenibilidad es tan importante como cualquier otro índice o tema del negocio, ¿no? Bien, bien. Bruno, ¿te acordás la primera vez que escuchaste hablar de esto, que dijiste, bueno, nos toca abordarlo? Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, desde hace muchos años yo creo que me pongo a pensar y de antes digamos, de cuando uno transitaba desde la facultad ya empezaba a escuchar. Yo que vengo de agricultura de zonas más intensivas, y ahí no solo lo ambiental, sino lo social, ¿no? Se mezcla el contexto socioambiental, donde, bueno, recién en el panel anterior hablábamos de las competencias que debe tener los jóvenes. Yo en aquel momento la universidad era muy fuerte, sólido en conocimientos técnicos relacionados con la investigación, pero nos dábamos cuenta, y sobre todo los profesionales cuando salíamos a la calle, que de materias blandas o de cómo relacionarnos con el contexto de la gente era muy poco lo que teníamos como herramientas. Después obviamente las carreras fueron cambiando, esto se fue adecuando a los planes de estudios y bueno, siempre las universidades obviamente están en un permanente escuchar de los egresados, pero creo que no solo lo ambiental, que obviamente es muy importante, pero sino la relación con la gente, ¿no? Que es un factor
sumamente importante en la agricultura intensiva, y en el extensivo, bueno, quedó claro que las competencias que debe tener hoy un operario es muy distinta a las que se pedía antes, ¿no? Que era llevar una caja de herramientas donde tuviera lo básico, y hoy día se necesitan herramientas de poder manejar un PLC o poder enchufar una computadora y ver qué le está pasando, qué falla está teniendo un equipo. Así que bueno, creo que eso, y bueno, como hizo Tirso recién, haciendo una pequeña introducción de Arcor. Arcor por ahí todos lo conocen como por su negocio de consumo masivo, que es lo que comúnmente vemos en los almacenes, en supermercados. Pero Arcor es una gran agroindustria, tiene un fuerte negocio agroindustrial, que nació de un proceso de integración vertical para dar aporte de materias primas dentro del grupo, y hoy día, digamos, los tres negocios principales es el consumo masivo, que es lo que uno comúnmente ve, después agronegocios, que produce en 7 plantas en Argentina materias primas, ingredientes principalmente, y después una división de packaging, ¿sí? Eso es Arcor. Excelente, gracias, Bruno. Ariadna, ¿cómo me va a costar decir tu nombre? Inclusive Ari. Ari, ahí va. Más fácil. Inclusive para locutores es difícil. Ari, hablanos de Pastas Mulini, hablanos de la cooperativa y por supuesto de aquellas primeras referencias sobre estas demandas. Bueno, contarles un poco de la cooperativa de los molinos. Nosotros somos una mediana empresa argentina, somos una pyme argentina, una cooperativa que cumplimos este año 73 años de existencia. Tenemos nuestro origen bien agrícola. Estamos ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe, que también es un área núcleo agrícola argentina, y ese es nuestro origen. Pequeños productores que en 1950 se unieron para proteger el valor de su producción. Como te digo, somos una cooperativa, y recién lo escuchaba a Tirso hablar de responsabilidad social empresaria, y las cooperativas estamos basadas en valores. O sea, yo siempre digo, nuestro ADN está trabajar con principios y valores de responsabilidad, ayuda mutua. Entonces es como que lo traemos en nuestra esencia, pero si tengo que marcar como un punto así de quiebre, cuando cumplimos 60 años, hicimos una especie de charlas en el pueblo. Nosotros estamos en un pueblo de 1.800 habitantes, imagínense que es muy chiquitito. La cooperativa tiene 73 años, o sea, tenemos una presencia como muy fuerte. Vino Eduardo Fontenda, que es un licenciado especialista en cooperativas y en mutuales, a hablarnos de desarrollo sostenible de las cooperativas. Nosotros miramos y dijimos, ¿qué pasó acá? Nos dijo, las cooperativas son los actores fundamentales del desarrollo sostenible en los pueblos, porque están con un anclaje tan fuerte que tienen que ser ustedes los principales actores. Y ahí nos habló de 4 ejes que teníamos que trabajar. Obviamente lo económico, porque teníamos que pagar sueldos y seguir existiendo. La parte social, la ambiental, y nos habló de un cuarto eje que para nosotros fue una dimensión muy importante, la de trabajar junto a instituciones. Así que esta sostenibilidad no la podíamos hacer solos. Así que fue como nuestro eje ahí. Y el segundo eje, una charla que escuchamos en la Universidad Austral, que hablaba del perfil del consumidor en Estados Unidos, 2012, 2013. Y hablaba de un consumidor que empezaba a pedir conocer de dónde venían esos alimentos, quiénes eran los que los producían, qué ingredientes había en esos alimentos, qué hacían las empresas, cuando compraban un paquete, qué había detrás de esa empresa. Mucha mirada en el campo, en el agro, de transgénicos, de uso de agrotóxicos, de fertilizantes, y hablaba de que este crecimiento de este nuevo consumidor iba a crecer, y ahí dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Fue como el gran quiebre. Bien. Hablamos de demandas, es un término ya muy conocido probablemente por todos los que estén acá, demandas de los consumidores. Quiero que tratemos de traducirlas en hechos concretos. ¿Cuáles son esas demandas? ¿De qué forma aparecen? ¿Desde cuándo? Si vendrán muchas más. Quiero que hablemos de esas demandas en concreto. ¿Te parece arrancar, Ariadna? Bueno. Y salió. Sí, o Ari. Bueno.
Cuando hablábamos un poco de ver qué demandas, yo trataba también de ver lo que les decía antes. Nosotros somos una empresa cooperativa que nos dedicamos al agro y creo que la primer demanda que tuvimos fue la ambiental, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estábamos produciendo? O sea, ¿qué hacíamos en la aplicación de agroquímicos? ¿Qué pasaba con transgénicos? Que es muy loco porque no se le da por ahí tanta importancia a lo social, ¿no? Es como que los consumidores demandan primero lo ambiental, no sé si por ahí porque es más novedoso o porque estamos acostumbrados en Argentina en que las condiciones laborales por ahí no se dan en marcos formales o regulares, pero creo que la primera demanda que nosotros tuvimos, estamos muy en contacto, yo recién les dije que somos una cooperativa en un pueblo muy pequeño, o sea que estamos en constante contacto con el consumidor, con el vecino, y creo que la primera demanda fue la ambiental. Bien, bien. ¿Y ustedes qué demandas, o vos en particular, cómo traducirías eso que conocemos como demandas? Hoy el consumidor creo que necesita transparencia y mucha información, ¿no? Y está bien que así lo sea, pero demanda información permanente. ¿De cómo se hizo? De cómo se hizo, de la composición nutricional, de todos los factores, digamos, relacionados. Y además es un consumidor bastante inteligente que también, obviamente, que necesita información, pero que también reclama cuando algo no le gusta. Claro. Entonces, desde ese lado hay que estar muy alerta y percibir todos los reclamos porque, digamos, bueno, es un ida y vuelta, o sea, no es un camino unidireccional, es un ida y vuelta. Entonces hay que estar muy abierto a eso, ¿no? Y es un consumidor que además de reclamar, está dispuesto hoy por hoy a pagar un precio extra por alimentos de un tipo específico que le dé sí garantías. Es una gran pregunta esa. Yo creo que Argentina está en un contexto complicado. Todos lo sabemos, lo percibimos, no hace falta, digamos, todos somos consumidores y vamos al supermercado, al almacén. Y te diría que hoy día el consumidor sí quiere saber más, valora la marca, pero no sé si está dispuesto a pagar mucho más. Eso sí, por ahí es distinto a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? En otros mercados más eficientes en eso, más competitivos y bueno, está seguramente lo haga y bueno, pero sí es una tendencia, obviamente y todos vamos a tratar de darle, de unir la sustentabilidad con la marca, ¿no? Claro. Tirso, pienso en esto que nos deja como disparador Bruno, que es la diferencia entre lo que pasa en Argentina, en la región, si queremos, si es que las hay, y en el mundo. Digo, ustedes como compañía deben tener ese análisis mucho más detallado. Quiero saber qué tan subida en criollo está Argentina a esa demanda de consumidores. Bueno, conectando un poco lo que hablábamos antes de las demandas, yo creo que hay una conciencia global mucho más fuerte en lo que es sostenibilidad. Y sostenibilidad es un término que abarca todo, va desde la parte social, desde la producción, impacta en el medio ambiente, en los ingredientes, digo, atraviesa todo la sostenibilidad. Obviamente, dependiendo de la empresa, la compañía, va a tener más impacto en un área o en otra. Por ejemplo, en el caso de Mondelez, nosotros tenemos 4 pilares de sustentabilidad bien claramente definidos, que son ingredientes, que refiere a todos los ingredientes que hacen a nuestros productos, que son ingredientes que salen de la tierra, digamos, ¿no? Como el cacao, el aceite de palma, el trigo, todo lo que es el clima, lo que nosotros, cómo hacemos los productos estos, todo lo que es la parte social que hablábamos recién, que es crucial, ¿no? O sea, porque nosotros operamos en ambientes, en comunidades donde convivimos con las personas, entonces tenemos que tener una mirada social donde estamos operando. Y por último el tema de envases, ¿no? de packaging, que también hace a toda esta construcción de la sostenibilidad. Nosotros hace un tiempo constantemente estamos viendo cómo está el consumidor, cómo ve el tema de la sostenibilidad.
En el último informe que tenemos, vemos que casi la mitad de las personas estarían dispuestas a pagar un plus por un producto o por una marca sustentable. Es un informe global. No, es un informe sí, privado, propio nuestro. Ok, pero no del mercado argentino. No, de Argentina, ¿Sí? de Argentina. Y es interesante también, a mí lo que me llamó la atención es que ante la pregunta si están dispuestos, o sea, si valoran más una marca que tenga atributos de sostenibilidad, más del 70% dicen que sí, ¿no? O sea, como que está eso, ¿no? O sea, creo que la conciencia global ya está permeando en todos los aspectos y la sostenibilidad es un hecho, está acá y digo, más tarde o más temprano todas las organizaciones que interactuamos vamos a tener que tener esa mirada sustentable. Quiero hacer un punto específico en esto del precio y lo charlábamos un poco también en la previa, si vale o no la pena ponernos a pensar o a ver si ser sostenibles es más o menos caro, porque en definitiva se está volviendo, me lo dirán ustedes si no, una necesidad ya, además de una demanda. Entonces, ¿vale la pena ponerse a pensar si es más caro o no, o hay que incorporarlo sin mucho más? Yo creo que no es opción, digamos, que lo tenemos que hacer porque ese es el camino, porque debemos obviamente todo lo que son recursos preservarlos. Hoy día los grandes desafíos de la alimentación mundial pasan, recién lo escuchábamos a Ivo, por el crecimiento poblacional, que comentaba que, bueno, que hay tendencias que se va a frenar. También pasan por respetar los límites planetarios, ¿no? El planeta Tierra es uno solo y no solo es cambio climático, sino otras, hay varias variables más que hay que estar monitoreando permanentemente para no entrar en una zona de incertidumbre. Y bueno, y después un desafío muy muy importante es los hábitos alimenticios, ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos, a futuro? Si vamos a seguir comiendo lo mismo, y bueno, ya está demostrado que el mercado está mucho más segmentado y aparecen un montón de hábitos nuevos y dietas distintas y gente que está buscando otra cosa. ¿Tirso, vale la pena ponernos a ver esta cuestión del precio de la sostenibilidad? A ver, yo te puedo contestar por Mondelez. Para nosotros no es una pregunta eso. O sea, para nosotros es algo que ya está en la compañía y es parte del camino hacia donde, desde que venimos trabajando hacia donde queremos ir, ¿no? O sea, la sostenibilidad hace a la esencia de lo que hacemos y creemos, un poco como decía Bruno recién, es algo que va a ir creciendo a medida que pase el tiempo, a medida que haya más conciencia de todos los actores, no solo de las empresas, porque también hay un tema educacional muy fuerte, ¿no? O sea, hay un rol de comunicación y educación muy fuerte de los actores más relevantes. Nosotros como compañía somos uno, después hay otras organizaciones que también tienen que tener ese rol de educación. ¿Educar en qué concretamente? Y educar en todo esto que estamos hablando es un camino que nosotros quizás lo vemos porque tenemos una mirada anticipada de muchas de estas cosas, porque hacemos cosas que generan impacto y nos interesa que ese impacto sea hecho de la manera correcta, ¿no? Y de ahí para abajo, especialmente hablando de los consumidores, tenemos que trabajar mucho en educación, en compartirles toda la información, esta transparencia que comentaba recién Bruno, para que todos podamos hablar del mismo idioma, siendo un ejemplo puntual con un tema de envases, ¿no? Por ejemplo. Tema de envases, y hablo a título personal, a mí me pasó que yo hace 6 meses que estoy en la compañía, y ahí me empecé a meter mucho más en el tema de envases, y la realidad es que el tema de envases, tema de materiales, plásticos, hay mucho desconocimiento. ¿Qué se puede reciclar? ¿Qué no se puede reciclar? ¿Cómo se recuperan las cosas? ¿Qué rol tiene el consumidor? Porque la verdad que todo lo que se puede hacer sin un rol del consumidor no funciona. La empresa puede generar un packaging súper reciclable. La empresa, el Estado, todas las organizaciones detrás pueden hacer todo bien para que funcione un sistema de recupero, de reciclado. Y si el consumidor no está metido en ese esquema, no va a funcionar. Entonces, ahí es donde digo,
y lo podemos atar también con la parte de hábitos alimenticios. Hay un montón de cosas donde dar información y trabajar en esa educación a los consumidores creo que es tan importante como lo que hagamos como compañías hacia adentro. Bien, bien. Está buenísimo porque uno piensa en la responsabilidad de las empresas, del Estado, y uno como consumidor también tiene muchas, al menos para cerrar esos círculos de sostenibilidad. Yo vuelvo, porque soy periodista, vuelvo a esto de si es caro o no ser sostenible, porque me imagino que puede haber un productor agrícola, ganadero en su casa viéndonos, escuchándonos. Vos también tenés ese contacto directo con los productores de la cooperativa. Digo, ¿qué se les responde o cómo se les cuenta? ¿Es más caro ser sostenibles hoy por hoy? ¿O cómo vuelve ese retorno, si es que lo hay? Sí, un poco volviendo a lo que hablaban Bruno y Tirso. Para mí no se discute si una empresa ahora ya tiene que ser sostenible o no. Bien. Yo les compartí a ellos que cuando nosotros empezamos con buenas prácticas agrícolas, que certificamos un estándar de calidad de APRESID y después de RTRS de soja, estábamos como re orgullosos y decíamos nos van a pagar más por tener nuestra producción con buenas prácticas agrícolas, y nos enteramos que no. O sea, que por hacer las cosas bien no nos iban a pagar más. Que al contrario, que lo más seguro es que sea una condición para poder entrar a ese mercado. Entonces las cosas las tenemos que hacer bien por convicción, porque tenemos que cuidar el planeta en el cual vivimos. Y creo que todos tenemos hijos, nietos o personas a las que le queremos dejar un mundo habitable. Y para nosotros es lo que yo les decía antes, o sea, yo no lo veo como que sea algo caro. O sea, cuando vos incorporás hábitos, esto que decíamos, y desde la cooperativa estamos convencidos y tenemos el compromiso, es mucho más simple contagiar y replicar en los productores lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos contacto directo con el productor, con el consumidor, con los habitantes de la comunidad, y cuando ven lo que nosotros hacemos es mucho más simple que se pueda contagiar y replicar eso en cada establecimiento de los productores. Bien. Y en ese caso, para confirmar, por ejemplo, el caso de las certificaciones, generalmente cuando uno piensa en una certificación, lo primero que piensa que va a ser más costoso, ¿no? Si bien hay que hacer algunas inversiones, algún cambio en alguna infraestructura, lo que termina pasando es que después uno es más barato en la gestión, hay ahorros, porque todo tipo de certificación, al tener registrado todas las actividades, uno gana en eficiencia. Entonces, pensarlo como que va a ser más caro, bueno, sí, puede ser quizás en el corto por alguna inversión, pero en el mediano y en el largo, obviamente que hay mejoras, hay eficiencias, obviamente ni hablar el compromiso de la gente, o sea, la gente que trabaja y que implementa se siente parte de eso, de ese equipo. Hoy día cualquier certificación, lo primero que hacen es ir a hablar con los colaboradores cuando uno tiene una auditoría y preguntarle cómo están, cómo se siente, cómo los tratan, digamos. Entonces desde ese lado se trabaja muy distinto, ¿no? Se trabaja colaborativamente, con transparencia, o sea, creo que la mirada en el corto es esa, esto me va a salir más caro, pero en el mediano y en el largo es más barato y bueno, y hay muchos beneficios también, ¿no? Ahora sí, retomo esto de educar, que me parece fundamental, me parece muy importante, y pienso cuánto tendrá que ver el marketing en eso, ¿no? Me imagino, depende del caso, pero las empresas más grandes probablemente tengan una gerencia de marketing con la que haya que sentarse a explicarle cómo es que la empresa desarrolla prácticas sostenibles y cómo comunicar eso, que es toda una tarea. Los que trabajamos en comunicación lo sabemos mucho, a veces hay que sentarse con un agrónomo a tratar de entender lo que está diciendo para comunicarlo. Por eso les pregunto cuánto tiene que ver el marketing en eso, y también si alguno pudiese hacer algún apartado sobre la diferencia entre educar y el greenwashing del que se está hablando, que es empresas subiéndose a la ola de la sostenibilidad, algunas con más argumentos, otras con menos, con claims, con titulares mucho más abstractos. Digo, ¿cuál es esa diferencia y sobre todo cómo lo vienen viendo ustedes o cómo lo vienen trabajando en el caso particular de cada una de las empresas que son bien distintas? Tirso. Bueno, creo que el marketing sostenible y el greenwashing son opuestos.
¿no? O sea, el greenwashing es contar lo bueno que soy por el mero hecho de generar una percepción positiva de lo que soy o de lo que digo que soy. Y un marketing sostenible es realmente trabajar dentro de esta sostenibilidad que atraviesa todo el negocio y llegar a la audiencia que vos querés llegar con información fehaciente, generando educación, ¿no? Solo para poner un ejemplo, nosotros en Mondelez hace ya varios años venimos trabajando en esto que decía toda la información al consumidor a través de los packs de nuestros productos, información nutricional. Tenemos un desafío grande al 2025 que el 100% de nuestros envases sean envases sean envases con porciones controladas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos compras un producto de Mondelez, para el 2025 el 100% vos tenés que tener o el conocimiento a través del envase de cuál es la porción recomendada para que vos consumas, ¿no?, en tu snack diario, o que el empaque mismo ya venga con una porción controlada, ¿no? Por ejemplo, para ilustrárselo, una tita. Una tita es una porción controlada, ¿no? Es un producto que vos consumís, que tiene menos de 100 calorías y que... o un paquete de galletitas que te diga cuántas galletitas tenés que consumir para que sea una porción controlada, ¿no? Y bueno, y eso es parte de trabajar en la educación de los consumidores. ¿Se ha hecho en otros lugares del mundo? Esto es global, sí, Bien. esto es a nivel global. Okay. Pero todos en el mundo lo van a hacer para el 2025 o ya hay ejemplos de que haya funcionado y... No, bueno, a ver, se hace en todo el mundo, en lo que es Cono Sur y en Argentina específicamente, ya estamos por encima del 90% de nuestros empaques tienen porciones controladas, ya sea, como decía, con el detalle o que el producto ya viene con... y el objetivo es el 2025 que el 100% de los productos vengan con porción controlada. Uh-huh. Y seguir trabajando en la educación. Nosotros tenemos, hace muchos años empezamos con algo que empezó con un concepto y hoy es parte de la esencia de la compañía, que llamamos el Mindful Snacking, que es el snackeo consciente, ¿no? Que es esto de tener conciencia de lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo. Y todo esto es información para que el consumidor tome una buena decisión y empoderar al consumidor para que sea el consumidor quien tiene que tomar esa decisión. Excelente. Bruno, pienso en el caso de Arcor y una publicidad que me cruzó a cada rato en televisión, que es la de No da lo mismo, y me trae mucho a esto de educar. En este caso es la compañía diciendo que a ustedes no les da lo mismo y probablemente sea algo en este camino de Exactamente, de transmitir. Sí, estamos en ese camino. Explorando y bueno, y trabajando entre distintas áreas, porque bueno, es como decías vos, es desde el campo hasta marketing para comunicar este valor diferencial de marca y de hacer las cosas diferentes. Y bueno, creo que el marketing es la herramienta, obviamente, que es una herramienta muy, muy poderosa. Y después, bueno, el greenwashing sí, es el punto extremo y es una... Claro, tal cual. Ahí recién en el panel inicial se hablaba de carbono y de suelo y bueno, también ahí desde ese lado hoy día hay mucho también dando vuelta y bueno, hay que ser también cauto entre las expectativas y las realidades, ¿no? Uh-huh. Porque es muy difícil, digamos, sobre todo porque hay que tener validaciones científicas, ¿no?, de lo que uno está diciendo. Así que es muy importante. Pero sí, estamos en ese camino de comunicar. Ustedes tienen un doble desafío ahí porque hay que comunicar al que consume, en este caso las pastas, y el que consume las pastas puede venir y golpearle la puerta porque si son 1.800, dijiste, habitantes, están todos a la vuelta, es como mi pueblo. Sí, yo pensaba un poco en eso, ¿no? La cooperativa no puede hacer greenwashing porque tenemos, siempre digo, 3.600 ojos que nos auditan diariamente, pero yo pienso en esto y que me parece muy importante. Yo al principio hablaba de las empresas como actores fundamentales de este desarrollo sostenible de la sociedad. Tenemos gestión, sabemos planificar, tenemos herramientas, entonces me parece que también empieza a pasar a que el consumidor vuelva a tomar confianza en las empresas, ¿no? De que estamos haciendo las cosas bien y que lo puedan ver. Nosotros en el 2018 inauguramos nuestra planta de pastas secas
que le hicimos en la comunidad en Los Molinos. Ustedes habrán visto el video, es una planta grande que le dio mucha vitalidad a la población. Justo nos agarró pandemia, pero después de pandemia nosotros abrimos las puertas de la planta para las visitas de las instituciones, de las escuelas, no solo de Los Molinos, sino vienen de Rosario, de la región, de otras cooperativas. Y eso nos abrió a decir, mírennos, somos transparentes, hacemos esto. El año pasado recibimos más de 130 personas, las escuelas hacen las prácticas laborales, se hacen pasantías, entonces es una forma de decir, mira, entrá y mirá lo que hacemos, ¿sí? Estos somos nosotros. Y ahí es increíble cómo se va tomando también confianza. Y después pensaba un poco esto, nosotros comunicamos mucho por redes sociales porque con Pastas Mulinis empezamos a 200 kilómetros de Los Molinos con un concepto de kilómetro cero y ahora nos vamos expandiendo y en las redes sociales aparece todo también y las atendemos nosotros. Nosotros no tenemos un departamento de marketing y leemos ahí en vivo, o sea, este intercambio de si hubo un problema en calidad, si hubo un problema de producto, si nos felicitan, si nos piden si pueden venir a visitar la planta, así que greenwashing, imposible. Escuchaba a Tirso y pensaba un poco en los tipos de iniciativas para ser sostenibles que vienen desde infinitas aristas, desde el packaging, desde, imagino, el manejo de los residuos. Nosotros, con la mentalidad muy agro, lo pensamos en términos de producción primaria. Quiero que hagamos un repaso de las iniciativas sostenibles, en este caso de las 3 compañías, de las 3 empresas, y que hagamos un apartadito especial sobre qué iniciativas están en marcha, en cuáles pueden estar trabajando o se vienen en el futuro, en particular con la producción primaria de esos alimentos que ustedes industrializan. Si te parece, arrancamos. Ari, por vos. Bueno, la cooperativa tiene como 3 negocios para comentarles. Uno es, yo les conté, somos productores agrícolas hace 70 años. En el año 2013 nos habíamos embarcado en certificar ASC, que es un estándar de agricultura certificada de APRESID. Empezamos con 6 productores, 1.500 hectáreas, aplicando buenas prácticas agrícolas y en este proceso de contagiar a productores que nosotros son pequeños productores, que a lo mejor están las segundas o las terceras generaciones trabajando en el campo, era venir a decirles, mira, no te voy a enseñar a producir, sino que te voy a enseñar a hacerlo o hagámoslo juntos, porque son nuestros asociados, de manera sostenible. En ese camino certificamos en el 2014, veníamos con este tema de los sellos y me acuerdo que por el 2018 leímos una nota de Cadbury, del grupo Cadbury, que se bajaba de precios justos, porque quería como invertir en los productores de café. Era un concepto muy lindo. Y a nosotros nos pasó que por ahí nosotros estábamos enfocados en tener un estándar RTRS, es un estándar holandés, con una vara muy alta, muy interesante, pero por ahí nos pasaba que a lo mejor un productor aplicaba un producto cerca de una escuela rural cuando los chicos estaban en el recreo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estoy mirando Holanda cuando tengo que trabajar acá. Así que nos bajamos de los 2 estándares, desarrollamos un sistema propio y ahora estamos ya casi con 7.500 hectáreas. Los molinos son 10.000 hectáreas productivas y con 35 productores aplicando buenas prácticas agrícolas. Teniendo trazabilidad de cada uno de los lotes, podemos saber qué se hace, qué se está aplicando, en qué condiciones. Tenemos el negocio de nutrición animal. Nosotros elaboramos alimentos para nutrición animal, para bovinos, y desarrollamos un producto que es FibroGreen, donde se reemplazó el uso de antibióticos, que es un tema que en el mundo se está viendo bastante. Para producir antibióticos usamos encina, lo reemplazamos por un tanino vegetal, que hace que estemos pensando en una alimentación saludable. Recién escuchaba en Europa, Estados Unidos, ya cuando te sentás en un restaurante, te dice, este pavo que estás comiendo no se vacunó o solo se vacunó si estuvo enfermo este cerdo. O sea, el consumidor tiene información de lo que está comiendo, así que estamos con este producto muy innovador. Y Pastas Mulini, que fue como nuestra frutilla del postre, ¿no? Es decir, desde de ser productores de materias primas,
a poder llevarle al consumidor un producto noble. Está hecho 100% con trigo candial y agua, con una maquinaria importada de Italia de excelente calidad, con productos nobles, así que abarcamos todas las etapas del ciclo del producto, desde generar granos, materias primas para producir alimentos, elaborar alimentos para nutrición animal y llevar pastas a la mesa del consumidor. Excelente. Bruno, en el caso de Arcor, ¿por dónde vienen las iniciativas de sostenibilidad? En el caso de Arcor, desde hace 15 años nosotros tenemos un programa que se llama Agrosustentable y trabajamos cada temática por insumo. Tenemos en la zona de Cuyo un programa para cultivos frutícolas, donde esa zona es muy fuerte ese tipo de cultivos. Bueno, ahí se trabajaron muchas iniciativas. Lo importante de esto es, porque los otros programas están por ejemplo, en maíz. En maíz también hay certificaciones. En caña de azúcar hay un ingenio en Tucumán. Y lo importante es que cada materia prima tiene su mirada particular, porque es una dinámica muy distinta, ¿no? Algunas más de intensivo, más de minifundio, otras más relacionadas con certificaciones, otras muy relacionadas a lo que nos piden los clientes. Entonces, bueno, lo abordamos de manera distinta con un comité que es la gente in situ que trabaja, ¿no? Porque son los que tienen que después ejecutar. Así que lo estamos trabajando hace mucho tiempo de esa manera. Y bueno, el año pasado Arcor revisó toda la política de sustentabilidad y la parte agrícola, como les decía, somos una gran agroindustria y tomó preponderancia y bueno, pusimos como un foco específico en la agricultura regenerativa, ¿sí? Y dentro de eso, los focos más particulares que estamos mirando dentro de la agricultura regenerativa es, bueno, empezar a entender el balance de carbono como tema muy, muy importante. Después, todo el mundo de las biosoluciones, porque el contexto de agroquímicos ya está cambiando, va a cambiar, van a haber un montón de herramientas que se van a dejar de usar. Hay un debate grande sobre qué es reemplazable y qué no por las biosoluciones. Totalmente, pero la tendencia es esa. De hecho, todas las grandes compañías ya lo vienen visualizando y lo están trabajando. El mundo va a venir por ahí, por las biosoluciones. ¿Y ustedes las están aplicando en qué específicamente o con qué función, si se quiere? Porque ahí el debate viene por si controlan malezas, plagas, igual que los químicos, pero sí quizás sí, con respecto a la maleza, el que tenga algo, digamos, alguna herramienta orgánica que controle malezas, esa es la bala de plata, digamos. Esa es el desafiante full, eso sí. Sí, digamos, hay que empezar a usarlas, a hacer ensayos, a mirarlas con mucho más cariño, porque es lo que se viene, digamos. Porque si no, el mercado, Europa plantea que en algunos años va a dar de baja un montón de principios activos, o sea que esto va a llegar. Y el tercer pilar dentro de agricultura regenerativa pasa por el desarrollo de la agricultura digital, ¿no? Todo lo que es transformación digital. Y particularmente en el caso de Cuyo, todo lo relacionado con agua, ¿no? Con riego agrícola, que venimos de años de muchos problemas. No hay nevadas en la cordillera y los ríos no traen agua, los acuíferos están bajando, entonces bueno, esa es una problemática muy, muy grave en la región. Ahora vamos a ir a las iniciativas de Mondelez, pero me queda esta duda. Pensaba hoy cuando hablábamos de traducir las demandas de los consumidores y pensando en el consumidor argentino, y si pienso al menos en el debate público, en la opinión pública y lo que nosotros tratamos desde los medios, lo que más está en tema es el uso de los agroquímicos o de los fitosanitarios, que es la forma correcta. Es lo que genera miedo, genera todo el tiempo información y desinformación.
¿Sienten que viene por ahí al menos uno de los grandes desafíos de comunicar hacia los consumidores argentinos? ¿O creen que más allá de que hay muchas campañas de marketing, etcétera, no vamos a ir a una acción concreta de dejar de comprar alimentos porque sabemos que se hizo con un químico? Creo que sí, digamos, que hay que también, es parte de lo que hablábamos recién, de educar, ¿no? El sector industrial tiene, digamos, obviamente mucho desafío, pero trabaja con mucha conciencia con respecto a eso. Entonces por ahí el consumidor no lo sabe, ¿no? Pero se balancea entre comunicar, quizás apagar esa desinformación y dejar de usarlos en la medida de lo posible. Hay que explorar nuevas herramientas, eso me parece Probar. que es lo importante. Sí, porque es lo que es el mundo que va a venir, digamos. Hay que mirar ahí. Te vi con ganas. Sí, porque bueno, hace unos días nos invitaron a dar una charla en un espacio de jóvenes en Casilda, una ciudad cerca de donde estamos nosotros, y siempre salta, cuando hablamos de campo y nosotros les decimos que estamos trabajando con buenas prácticas, siempre nos salta el uso claro. Y como en todos lados hay mal uso, ¿sí? O sea, uno puede usar responsablemente los productos o hacer uso o abuso de los productos. Y ahí me parece que es el gran trabajo a hacer en el productor. También aparte de comunicar, yo a esta persona se me plantó una persona y yo le dije, mira, esto pasa lo mismo que con un antibiótico. Vos, un médico te receta un antibiótico, vos lo podés tomar bien, mal o abusar de ese antibiótico. Digo, con los agroquímicos es lo mismo. Nosotros, los ingenieros, recetan cómo aplicar, en qué condiciones, qué dosis y bajo qué situación ambiental. Entonces, eso es lo importante, volver a caminar el campo, ver si es necesario, si no, no aplicar porque sí, no aplicar porque me voy de vacaciones, sí, hacerlo a través de una receta y registrar esto que nosotros decíamos, o sea, registro, puedo tener trazabilidad de lo que hice en este lote, por qué lo hice, qué plaga había, en qué condiciones lo hizo. Entonces, me parece que es empezar a hacer uso responsable, no solo de estos agroquímicos, y bienvenidos, y vienen bioinsumos y vienen orgánicos, pero mientras tanto lo que tenemos me parece que está bueno hacer uso responsable. Y tenemos todas las herramientas para hacer uso responsable. Excelente. No me quiero ir de tema sin preguntarte, Tirso, por las iniciativas sostenibles, en este caso de Mondelez, y particularmente si es que tienen con la producción primaria de los alimentos. Sí, perfecto. Bueno, en nuestro caso, Mondelez está integrada globalmente con una cadena de suministro global de muchos de sus ingredientes, algunos son locales. La realidad es que muchos de los productos que se usan o que usan Mondelez acá no existen, por ejemplo, cacao, aceite de palma, claro, productos que vienen de otras regiones, pero eso no quita que nosotros seamos parte de esos programas. Nosotros tenemos programas para cacao, que se llama Cocoa Life, que es un programa que lo que busca justamente es trabajar no solo en la parte de la buena práctica agrícola, de ayudar a los productores, a través de nuestros partners también, porque nosotros no tenemos compra directa al productor, o sea, nosotros no interactuamos con el productor de manera directa. Entonces siempre trabajamos con nuestros partners y con asociaciones que nos dan el conocimiento o nos ayudan a entender en qué cosas hay que trabajar. Pero el caso de Cocoa Life es un caso interesante porque en el cacao, además de los temas que puede tener como cualquier producto que se cultiva, hay otros temas vinculados, por ejemplo, al trabajo infantil, ¿no? Entonces, se trabaja muy fuerte en la prevención del trabajo infantil, de que el cacao que se compre esté certificado que provenga de fincas donde no hay trabajo infantil. Ese es un tema. Después, el aceite de palma tiene un ingrediente fuerte con el tema de la deforestación, ¿no? Entonces, trabaja también fuertemente ese tema. Y hay un programa muy interesante que tenemos en toda Europa que se llama Harmony, que es un programa sobre trigo, que es un programa que busca justamente que sea un cultivo regenerativo, ¿no? El trigo que trabajar para que sea más sustentable en el futuro, que se viene trabajando hace muchos años, y que bueno, justo con ese programa estamos viendo de cómo lo podemos traer a la Argentina. Excelente, muy bien. No nos queda tanto tiempo, nos quedan 12 minutos y tenemos algunas preguntas del público. Hay algunos que están insistiendo con mi tema, con el tema con el que yo también me puse insistente.
En esto de la trazabilidad, ok, estamos todos de acuerdo en que es un poco el desafío, que es lo que queremos los consumidores, que es en lo que las empresas están trabajando. Ahora eso implica ir del campo a la góndola, pero de la góndola al campo también, volver atrás hasta el final de la cadena. Quiero saber, imagino que hay impedimentos o, pongámosle, limitantes para poder hacer ese recorrido. Me interesa saberlo puntualmente en la Argentina, pero imagino que también en el mundo la sabrá. Arranco por vos, Tirso, que tenés un poco también esa mirada. Si hay, Si hay limitantes para garantizar esa trazabilidad que los consumidores están demandando. No, limitantes no, creo que lo que estamos viendo hoy es un proceso, ¿no? Entonces, como todo proceso, estamos aprendiendo de muchas cosas y vamos a ir descubriendo cosas que por ahí hoy no existen y van a existir dentro de algunos años. Uh-huh. Yo mirando un poco para atrás en cómo fue evolucionando el concepto de la sostenibilidad, y yo lo tomo desde lo que era la responsabilidad social empresaria hace 25, 30 años a hoy, fuimos aprendiendo, fuimos mejorando, fuimos descubriendo que la sostenibilidad es algo mucho más amplio y que a medida que vamos creciendo como sociedad vamos encontrando cosas nuevas. Yo no creo que haya limitantes, creo que sí vamos a ir descubriendo cosas nuevas. Hoy, Bruno, hablabas de infraestructura, de esas cuestiones. ¿Son limitantes, al menos en Argentina? Sí, obviamente siempre el financiamiento, para hacer cualquier cosa, se necesita financiamiento, inversión, es así, digamos. Sabemos en qué contexto estamos, pero en definitiva, cuando hay proyectos que lo valen, se consigue. Así que sí, no son tan limitantes. No son tan limitantes, Bien. obviamente, hay que saberlas manejar. ¿Coincidís, Ari? Sí. ¿Qué panel? Sí, porque las empresas, o sea, si tenés el compromiso de cambiar o de desarrollar la región o la comunidad en la que estás, hay que hacer. Okay. Hay que hacer e invertir en lo que sea necesario para poder hacerlo. Sería buenísimo que haya subsidios o que haya tasas subsidiadas para lo que es proyectos sostenibles, pero bueno, es un poco lo que dice Tirso, es algo que vamos viendo que empiezan a aparecer, pero si no, las empresas privadas tomamos ese compromiso de invertir. Bien. La última de las mías, y tengo muchas preguntas del público. Si alguno de ustedes quiere hacer preguntas, puede levantar la mano. Si ven que no los veo, hacen una seña y le hacemos la pregunta a los panelistas. Pero digo, si tuviesen que mencionar un gran último desafío en esta carrera de ir hacia atrás en la cadena y teniendo en cuenta todo lo que charlamos, como al panel de la mañana le pedía una palabra, a ustedes también muy breve, un desafío concreto y que signifique, este es mi deseo, una invitación a toda la cadena también a trabajar por esto. Arranco por vos, Bruno. Creo que el desafío es pensar en sustentable, ¿no? Que es un todo y todos tenemos que pensarlo de esa manera, ¿no? Por el futuro, ¿sí? En la actividad que hagamos. En todas las actividades tienen oportunidades, digamos, a desarrollar. Me parece que ese es el gran desafío. ¿Tirso? Yo, siguiendo la consigna de una palabra, sería compromiso. Compromiso de todos por un mismo objetivo. Bien. Ari. Bueno, yo me quedo con cooperar, o sea, de que entre todos, empresas, gobiernos, consumidores, ciudadanos, instituciones, cooperar, trabajar juntos para poder hacer concreto este concepto que hablamos tanto de sostenibilidad. Excelente. Que quiero que nos cuentes sostenibilidad, ¿por qué en lugar de sustentabilidad? Que fue la encargada de educarme a mí. No, yo le contaba que hablábamos, viste, muchas veces hablamos sustentable o sostenible, sí, sustentable o sostenible. Entonces, cuando tengo dudas, voy al diccionario. Y si bien se usa, y bienvenido que se use, o sea, mientras se hable del tema, y sustentable se habla más cuando uno quiere sustentar algo con argumentos, y sostenible es esto de trabajar cuidando los recursos para que las cosas se sostengan en el tiempo, perduren en el tiempo, pero si se usa indistintamente... Pero si aprendemos mejor. Bueno, Matías, que le mando un abrazo porque está con el mismo tema con el que yo me había puesto insistente, dice: el consumidor, además de valorar el concepto sustentable, sostenible,
paga por ese plus de sostenibilidad o es un costo que los productores y las empresas van a tener que absorber y ya? Que es un poco lo que yo les preguntaba. Entiendo que el mensaje es que van a tener que absorberlo porque ya está instalado, pero bueno, tienen también nuestros oyentes, nuestra audiencia en la misma duda. Sí, creo que es un tema de contexto y evolución, Claro. ¿no? Me parece que el contexto hoy día, si nos paramos en la foto actual, es una cosa, y si empezamos a mirar hacia adelante, la tendencia va a ir cambiando, ¿no? Pero me parece que eso hay que tomarlo así. Y obviamente todos tratamos de y vamos en un camino hacia hacer las cosas de distinta manera. Comunicarlas para bueno, tener que el consumidor la sepa, ¿no? Bueno, esto del precio es un apartado sobre el que también nos pregunta Jerónimo. Dice, considerando que hay una oportunidad de pagar un precio diferencial por parte del consumidor, ¿se imaginan una línea de productos especiales y más caros con trazabilidad y la historia completa de la producción? Entiendo que pregunta si se lo imaginan así, como una línea específica de productos, o si la idea es ya a todos los productos que ofrecen garantizarles esta trazabilidad. No, pues la trazabilidad ya está dada en todo, digamos. ¿Sí? No. Se puede diferenciar. Exactamente. Okay. Sí. Y la última pregunta que nos hacen, excepto que haya alguna acá de forma presencial, que quedó atenta, Oscar pregunta algo que no tiene que ver exactamente con la sostenibilidad, pero dice, ¿a qué se debe el incremento de precios de los alimentos que sale del productor hasta las góndolas, que también es un tema que se habla mucho? Y ellos preguntan, Oscar pregunta, ¿quién es el responsable de esos grandes incrementos? ¿Quién tiene ganas de recoger el guante en este caso? Te veo con dudas ahí. No, creo que es la gran discusión de Argentina, ¿no? Pero bueno, también hay muchos intermediarios en la cadena. En nuestro caso no, intentamos llegar justamente sin tantos intermediarios, buscamos hacer distribución en locales de cercanía. Nosotros no nos metimos todavía en grandes bocas de supermercados, sino que intentamos que también el consumidor pueda conseguir nuestras pastas en lugares a donde puede ir caminando, que se desarrolle un barrio de un lugar. Entonces también nos permite llegar con un producto de calidad, con productos nobles, sin tantos intermediarios. Es otro tipo de negocio. Claro. Pero me parece que si tenemos que ver eso, tienen que ver los intermediarios que hay y todos los factores que entran después ahí en cada uno de estos actores en la cadena, desde el campo hasta la góndola. ¿Tenemos alguna otra respuesta para Oscar? ¿Estamos? Gracias a los tres. Gracias a los tres por haber sido parte. Muchísimas gracias. Gracias por gracias. compartir el conocimiento. Es parte Gracias. de esto de educar que nos decían. Bruno Pescarmona, Tirso Gómez y Ariadna Soca Gracias. eran parte del tercer panel de Laura Bandey. Quédense ahí, queda el último bloque. Ya se viene con el mercado y la coyuntura. Claudio Zuccovici. Gracias.